Nueva York. Buenas tardes, señores panelistas. Jueza Agustina Díaz Cordero de Argentina, magistrada Lorena Gómez Roa de Colombia, magistrada Iliana Moreno Ramírez de México y señor juez Carlos Arsenio Pérez Cheguén de Guatemala. También buenas tardes a los colegas de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, así como también a los colegas que nos acompañan de los países de Guatemala, de El Salvador, de México, de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y demás jueces amigos, público en general. En la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad agradece el apoyo del Van Center International for Justice para llevar a cabo este panel virtual sobre los consejos de la judicatura. Este tema es de trascendental importancia en la actualidad, ya que una adecuada configuración de los consejos de la judicatura y la determinación de sus funciones como rectores de la carrera judicial permiten la selección y nombramiento de personas idóneas en los cargos de jueces y magistrados, personas que respondan a principios de objetividad e imparcialidad y que puedan desempeñar sus cargos por méritos, de modo que esto contribuye al fortalecimiento de la independencia judicial como pilar de la democracia para alcanzar la paz social. Y dicho esto, pues damos inicio a la actividad y dejo en el uso la palabra a Jaime Chávez. Muchísimas gracias, jueza Dinora Martínez. Mi nombre es Jaime Chávez Alor. Yo soy director de políticas para Latinoamérica del Van Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. El día de hoy nos convoca un tema muy importante para la región, pero particularmente para Guatemala, y es por esto que estamos organizando este panel virtual con la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. En la región existen algunos países que cuentan con consejos de la judicatura, consejos de la magistratura o tienen otro nombre que se encargan de las funciones administrativas de la judicatura. En Guatemala este no es el caso, hay una ley de carrera judicial que sufrió una reforma reciente, teniendo unos retrocesos a este tema y a la importancia de separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas de la judicatura. Para el Van Center, este es un tema muy importante y fundamental también para garantizar aspectos primordiales de la independencia judicial. Es por esto que hemos organizado este evento, en donde tendremos panelistas de lujo y que desde ahora le agradezco a nuestra moderadora, María Cristina Martínez Armas, que nos va a hacer favor de moderar este panel. Y antes de pasarle la palabra, quisiera mencionar rápidamente que la intención de este evento virtual es generar una discusión, aportar elementos para una discusión en Guatemala sobre el diseño que existe ahorita y sobre la conveniencia de que exista un consejo de la judicatura o una figura similar que pueda tener ciertas funciones muy relevantes para la vida de la judicatura y para el apoyo a la independencia judicial. Además de la celebración de este evento virtual, el Van Center ha trabajado junto con la firma internacional Sherman Sterling un análisis comparativo para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Este análisis comparativo es un breve documento que tiene los aspectos más importantes de los consejos de la judicatura de algunos países de la región. Ahorita vamos a poner el link en el chat para que ustedes puedan acceder a este documento, pero la idea es nuevamente hacer una aportación a una discusión con elementos, ¿no? Hablar cómo funciona en otros países, y la realidad es que nosotros hemos encontrado en la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad una contraparte interesada en conocer qué es lo que está pasando en otros países, qué funciona, qué no funciona, y de esta manera poder retomar las mejores prácticas de las que vale la pena copiar. Muchísimas gracias a nuestras panelistas y dejo a María Cristina que las va a presentar y que pueda iniciar una seguramente muy interesante discusión. Muchísimas gracias, María Cristina. Muchas gracias, Jaime. Entonces, en primer lugar, vamos a oír de la jueza Agustina Díaz Cordero del Consejo de la Magistratura de la Nación de Argentina,
Jueza Díaz, le doy la palabra para que nos cuente. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer por medio de las personas que me precedieron en el uso de la palabra, a Vance, y bueno, como decía recién, bueno, el colega y también la jueza Dinora Martínez, bueno, celebro este encuentro. Yo soy consejera del Consejo de la Magistratura en representación del estamento de los jueces nacionales y federales de la República Argentina. Así que me parece un buen lugar para compartir la experiencia que estamos transitando en nuestro país. Y lo más importante, los principios más importantes, ¿no? Para que el Consejo de la Magistratura o el Consejo de la Judicatura, como ustedes le llaman, pueda funcionar, ¿no? Como un elemento fundamental para un Estado constitucional de derecho, ¿no? Para consolidar las instituciones por medio del Consejo de la Magistratura, ¿no? El perfil ciertamente del Consejo debe ser estrictamente técnico, ¿no? Porque debemos dotarlo de personas calificadas y experimentadas en la administración de justicia. Tiene que ser un órgano que no sea politizado, porque si es politizado caemos de nuevo, ¿no? en lo que con la creación del Consejo de la Magistratura en Argentina en el año 94, se incorporó en la Constitución, y desde ese entonces ha habido distintos caminos, ¿no? Pero el camino que hoy estamos recorriendo intenta ser un consejo donde haya equilibrio en su composición. Nosotros estamos integrados por 20 miembros, esos 20 miembros somos 4 jueces que representamos a todas las instancias, son 8 legisladores, son 4 abogados, 2 académicos, y creo que ahí estamos todos, ¿no? O científicos, ¿no? Como académicos o científicos del ámbito. Y lo importante de este equilibrio, ¿no? Que justamente es el principio de la división de poderes, y es este equilibrio de los frenos y contrapesos que tienen que existir en todas las instituciones para que no haya abusos, ¿no? El equilibrio justamente busca, como dice la palabra, ¿no? El equilibrista cuando camina por una soga busca una tensión. Si ese hilo por donde se acuerda por donde camina no está tensa, el equilibrista cae. Y aquí pasa lo mismo. Digamos, la naturaleza jurídica de lo que sería el Consejo de la Magistratura no tiene que haber mayoría política, sino mayoría técnica, judicial, abogados, académicos, ¿no? El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar, digamos, para seleccionar, ¿no? Los mejores, los más capacitados. Hablaba recién la jueza Dinora Martínez del mérito, ¿no? También de la imparcialidad. Entonces, bueno, a través del Consejo se seleccionan por un mecanismo especial, por un régimen, digamos, que es transparente, donde se sortea el jurado, donde los, digamos, participantes o los posibles candidatos a jueces son elegidos luego de un concurso, una prueba de oposición. Esa prueba de oposición, por supuesto, es corregida de manera anónima por un jurado, y la prueba de oposición también es anónima, y luego, bueno, llega una terna que el Consejo de la Magistratura también evalúa sus antecedentes, evalúa sus méritos, evalúa los cursos que ha hecho, los posgrados, doctorados. Estos cursos o posgrados o los temas académicos que haya transitado un postulante se encuentran tabulados, es decir, tienen determinada cantidad de puntaje asignado, lo que hace que al final digamos, de ese concurso logre una cantidad determinada de antecedentes. Y por otro lado, el número que logra ese concursante en la prueba de oposición que es escrita. Entonces, sumado esos dos grandes números, el resultado obtenido en el concurso, más el resultado de los méritos académicos, en ese va a haber una orden de mérito, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente que haya rendido y el número de orden que va a quedar, que es provisorio, ¿no? Y para no explayarme, tengo muchísimo para decir, pero no quiero, digamos, quitarle tiempo al resto, me quedan como 25 segundos.
quiero también decir que el Consejo de la Magistratura también se encuentra encargado del tema acusatorio y de disciplina de los jueces, ¿no? De la misma manera que es quien se encarga de seleccionar, también es la que se encarga de sancionar a los jueces que incurren en sanciones, bueno, en conductas que están catalogadas como mal desempeño, sanciones disciplinarias, y son quienes están encargados también de pasar a jury o a un juicio de remoción al magistrado que haya hecho mal su trabajo, digamos, muy mal, ¿no? Así que bueno, me estoy pasando 10 segundos, cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, jueza Díaz. Mil disculpas que no la presenté y no presenté su perfil con anterioridad. La jueza Agustina Díaz Cordero es, como ella misma lo presentó, es jueza, es consejera jueza del Consejo de la Magistratura. También es miembro de la Asociación Internacional de Magistrados de Familia y Juventud de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, magíster en Derecho de Infancia y de Familia de la Universidad de Barcelona y ha efectuado numerosos cursos de posgrado en la Universidad de Roma, en el Centro Judicial Federal en Washington y en la American University College of Law, en Harvard, entre otros también. Profesora de posgrado y jurado de tesis en universidades en Argentina y autora de numerosas publicaciones. Ha participado en varios proyectos legislativos del país y ha sido expositora en congresos, seminarios y jornadas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, jueza Díaz. Le vamos a dar la palabra ahora a la magistrada Lorena Gómez Roa del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento del Meta en Colombia, magistrada abogada con amplia experiencia en el área de lo público, con estudios de posgrado en especialización en Derecho Administrativo Colombiano, Contratación Pública y Finanzas, con magíster en Gerencia Pública para directivos iberoamericanos de la Universidad Nacional de España y amplia experiencia en docencia universitaria desde febrero de 2005 a la fecha en varias universidades, tanto en posgrado como en pregrado. Formadora de funcionarios y empleados judiciales en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla entre los años 2013 y 2018 y con clara concepción del Estado colombiano, su organización, formas de actuación de las diferentes funciones, interrelación, control y orientada al respeto y la promoción de la persona humana en su dimensión individual, con la exigencia de solidaridad desde la perspectiva social y colectiva de los derechos fundamentales consagrados en sus normas superiores. Autora Muchas gracias. Perdón, Qué pena. es la autora de la publicación de la revista Alto Gobierno del ESAP en el año 2019, relacionado con la carrera judicial precisamente, y de la publicación del proceso de responsabilidad fiscal en 2007. Magistrada Gómez, si quiere presentarse un poco más y... No, ni más faltaba antes, antes creo que debió ser más corta la presentación. Muchas gracias por esta presentación. Buenas tardes a mis colegas de otros países, me siento muy orgullosa y satisfecha. Muchas gracias por la invitación. Vamos al grano, son 5 minutos, por favor. No tengo cómo contarlos, por favor, alguien que me avise que se me va a acabar el tiempo, por favor. Yo lo hago, magistrada. Listo, bueno, ok, listo, gracias. Lo primero que tengo que contextualizar acá es que nuestra Corte Constitucional precisamente se ha encargado de estudiar de manera vasta este tema del autogobierno judicial y la independencia judicial y cómo los dos hacen parte de un eje orgánico establecido en nuestra Constitución Política de 1991 y en la cual la Corte Constitucional ha interpretado la existencia de 3 elementos para que se estructure y se materialice en verdad la independencia y la autonomía judicial. Frente a, de manera independiente y autónoma frente a los demás poderes de la nación, pero entre los mismos órganos que la componen. Nuestra Corte Constitucional ha hablado de 3 elementos. Primero, la existencia de una institucionalidad encargada de administrar
y de gobernar el Poder Judicial. Segundo, que esta institucionalidad sea endógena al Poder Judicial, es decir, que debe estar insertada en la estructura de la rama judicial, de nuestro Poder Judicial. Y más adelante, con las demás preguntas, voy a tener oportunidad de alargarme más en el tema. Y el tercer elemento es que estas instancias deben tener capacidad para dirigir y gestionar la rama judicial. Es decir, debe ser un órgano que garantice la función de administración de justicia. Sin embargo, para que haya una funcionalidad, para concretarla, y lo digo desde el punto de vista seccional, porque nosotros tenemos un Consejo Superior de la Judicatura, hacen falta aspectos, por lo menos en Colombia, a tener en cuenta, porque nuestro país se caracteriza, colegas, en que existe pluralidad social, pluralidad étnica, pluralidad ecológica, pluralidad económica, cultural, geográfica. Y esto quiere decir que también se debería adicionar para una funcionalidad adecuada de la administración y el gobierno de la rama judicial y dentro del autogobierno, un principio que se aplica constitucionalmente para las actuaciones administrativas y de gobierno y que ejerce principalmente nuestra rama ejecutiva del poder público, que se llama descentralización o mayor desconcentración de funciones. Porque no es lo mismo una decisión, esa es mi consideración personal. Ya les dije la consideración de la Corte Constitucional, lo personal, que no es lo mismo una misma decisión para el Chocó, para el departamento del Chocó, que para la capital colombiana o para Antioquia, Medellín, Antioquia, porque son totalmente diferentes culturalmente. Nuestro Consejo Superior de la Judicatura se enmarca dentro de estos tres elementos señalados por la Corte Constitucional como indispensables para el autogobierno de la rama judicial. Y voy entonces a considerar uno a uno. Esta existencia de la institucionalidad encargada del gobierno y de la administración del Poder Judicial debe tener unas características especiales, así como lo anticipaba mis antecesoras. Y estas características especiales es que deben tener dedicación exclusiva, deben tener autonomía para decisiones y deben tener categoría de alta corte. ¿Por qué? Porque eso les da la independencia de decisión. No obstante, que nuestra propia constitución política les otorga a nuestras cortes, tenemos 4 altas cortes, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y ellas, excepto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, debería, pero no, tienen participación en la elección de los que integran el Consejo, de los magistrados que integran el Consejo Superior de la Judicatura. Y ahí pasaríamos entonces al segundo elemento estudiado y establecido por nuestra Corte Constitucional como esencial en la existencia del autogobierno judicial, el cual materializa la independencia y la autonomía judicial. Y es que esa instancia de gobierno es endógena al Poder Judicial, es decir, es el mismo Poder Judicial quien escoge a través de algún proceso señalado por la Corte a quien le corresponda la elección de quien va a ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Esto le garantiza a la jurisdicción
es decir, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, que tener su representante en el alto gobierno, con la finalidad de que esas jurisdicciones tengan garantizado también la participación dentro del gobierno de la rama judicial en igualdad de condiciones. Debería. Nuestra Constitución dice que el Consejo de Estado elige 3 magistrados, la Corte Suprema de Justicia elige 2 magistrados y la Corte Constitucional 1 magistrado. Magistrada Gómez, ha expirado el tiempo, no sé si quiera cerrar Bueno, brevemente. muchas gracias. Sí, quedo atenta entonces al segundo interrogante. Espero haber aclarado algunos puntos importantes que más adelante se profundizarán en las siguientes respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Gómez. Ahora tenemos a la magistrada Ileana Moreno Ramírez, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal de México. Ella es licenciada en Derecho, con maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University en Washington College of Law. Fue designada como jueza y después como magistrada federal por concurso de oposición. Actualmente está comisionada al Consejo de la Judicatura Federal. Y entonces, con base en esto y con lo que han mencionado las representantes de Argentina y de Colombia, le preguntamos qué aspectos destaca usted del diseño del Consejo de la Judicatura en México que permitan un funcionamiento independiente de la Corte Suprema. Magistrada. Muchísimas gracias, y pues yo también quisiera agradecer a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y al Vance Center for International Justice por la invitación para hablar de estos temas que estoy segura de que todas y todos podríamos estar hablando horas, pero bueno, nos centraremos a los 5 minutos, que luego es muy complicado con tantas cosas que a una le gustaría decir. Yo también empiezo por platicar que a finales de 1994, para iniciar en 1995, se hizo una reforma a la Constitución precisamente bajo esta noción de que era importante separar las decisiones administrativas respecto de la designación de las juezas y de los jueces, respecto de la administración de los juzgados y de los tribunales de segunda instancia, de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro Tribunal Constitucional, precisamente con el objetivo de que la Suprema Corte pudiera convertirse en un tribunal verdaderamente constitucional y entonces poder dedicar su tiempo y su esfuerzo a la resolución de los asuntos más que a temas administrativos de los órganos jurisdiccionales. Entonces, con esta reforma constitucional se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Y también un poco de manera similar a lo que estoy escuchando de otras experiencias, el Consejo de la Judicatura se integra por 7 integrantes. Uno de ellos, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por lo que hay vasos comunicantes entre las instituciones. 3 integrantes del Consejo son nombrados por la Suprema Corte de entre las propias juezas, jueces, magistradas y magistrados, es decir, los juzgadores de primera y segunda instancia. Entonces, también es gente que representa a la carrera judicial. Hay 2 integrantes que son nombrados por el Senado de la República y un integrante que es nombrado por el Ejecutivo Federal. Entonces, tenemos también una representación plural en el órgano de toma de decisiones. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución que son las facultades del Consejo de la Judicatura? La administración, vigilancia, disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y de la jurisdicción electoral, que tiene otra regulación diferente. Pero en este tema de la administración están temas desde las decisiones de si se va a comprar o se va a rentar un inmueble para instalar ahí un órgano jurisdiccional, obviamente asegurarse de que todos los órganos tengan los insumos necesarios para su trabajo, las computadoras, la conexión de internet, etcétera. Pensando además que tenemos 42 centros de justicia federal, 429 juzgados de distrito,
254 tribunales colegiados, 98 tribunales unitarios y 43 tribunales laborales federales en todo el país. Es decir, es muy extensa la red de órganos jurisdiccionales que existen en el país, además con una característica adicional, y es que en muchas materias estamos transitando de procedimientos puramente escritos a procedimientos con componentes de oralidad que requieren también instalaciones como salas de audiencia que normalmente no tenían los órganos jurisdiccionales. Entonces, todas estas cosas las administra el Poder Judicial. También el Poder Judicial se encarga de la vigilancia. Esto significa también establecer estándares e indicadores de productividad, hacer revisiones periódicas en los órganos jurisdiccionales en el sentido de que las promociones se estén acordando oportunamente, que se estén llevando a cabo los trámites de manera correcta. Los procedimientos disciplinarios también los lleva el Consejo de la Judicatura Federal y, por supuesto, también se encarga de los temas relativos a la carrera judicial. Recientemente también se emitió en 2021 una ley de carrera judicial para establecer nuevas bases para la carrera, enfatizando la profesionalización de las y de los funcionarios de la Judicatura Federal. Otra cosa que es muy importante es que uno de los brazos más relevantes del Consejo de la Judicatura para lograr esta función es la Escuela Federal de Formación Judicial. Es una verdadera escuela de profesionalización donde se dan cursos de todas las categorías y de todos los rangos y peldaños en la carrera judicial. Inclusive en muchos de los cursos especializados comparten foro y son alumnas y alumnos, personas de distintos escalones de la carrera judicial, pero lo importante es tener esta profesionalización, que entonces tenemos independencia, me parece, en dos grandes ramas. La primera, en que se logró con el establecimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que la Suprema Corte pudiera dedicarse a las cuestiones puramente constitucionales de interpretación y resolución de asuntos y fijación de criterios vinculantes para todos los órganos del país. Y por otro lado, con todos estos estándares de indicadores de productividad, estándares de transparencia, de políticas de adscripción de las personas titulares, entre otras, que son las que fija el Consejo de la Judicatura, se logra que las integrantes y los integrantes del Poder Judicial tengamos independencia y tengamos estabilidad y podamos emitir las decisiones de manera independiente de las otras ramas de gobierno. No quisiera, puedo todavía hablar mucho más tiempo, pero bueno, creo que ya pasaron los 5 minutos y pues muchas gracias. Esperaré a la siguiente ronda. Muy amables. Muchísimas gracias, magistrada Moreno. Ya con base en lo que se ha discutido hasta este momento, tenemos algunas pistas, pero quisiera preguntarles a las distintas representantes que ya tenemos algunas pistas, pero queremos saber además qué aspectos se pueden mejorar en el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y particularmente con el objetivo de fortalecer la independencia de las juezas y los jueces en sus respectivas jurisdicciones. Entonces, le doy la palabra de nuevo a la jueza Díaz Cordero para que nos cuente un poco cómo se puede fortalecer este aspecto. Bien, yo vuelvo, digamos, a hacer hincapié en el tema de el perfil técnico, ¿no?, que tiene que tener el Consejo de la Magistratura, y no un perfil político, ¿no? Si bien escuchamos también que en el país hermano, en México, también tienen, ¿no?, algunos senadores y, digamos, representantes, ¿no?, de digamos, los partidos políticos. Cierto es que en nuestro sistema de selección de magistrados, nosotros digamos, cuando pasa la etapa del Consejo, ya después se eleva, ¿no?, al Poder Ejecutivo, y siempre tiene que haber acuerdo del Senado, o sea que los jueces tenemos que ir al Senado y debemos recibir el acuerdo por parte de ellos, con lo cual, digamos, los senadores o los legisladores ya participan en el acto de designación de un juez.
Con lo cual, que integren el Consejo de la Magistratura sería, digamos, superponer las funciones que ya las cumplen en la etapa, ¿no?, en que el juez va al Senado para tener el acuerdo y poder ser designado juez por el Poder Ejecutivo. Yo creo que digamos, una de las cuestiones más importantes que hace el fortalecimiento de la judicatura, hace el fortalecimiento del país, y como decía antes el colega, hace también a la paz social, es elegir y seleccionar a los mejores jueces que técnicamente tengan conocimiento y sepan de administración de justicia, de por supuesto, de los principios elementales como la imparcialidad. Son cuestiones que son muy importantes a la hora de seleccionar a los que sean por la carrera judicial que hayan hecho o por la escuela judicial que también nosotros tenemos, se hayan formado y se hayan capacitado los mejores para acceder a la magistratura. Excelente, muchísimas gracias, jueza Díaz. Y le hago la misma pregunta a la magistrada Gómez Roa, que cuál es su opinión frente a los aspectos que pueden mejorarse con el fin de fortalecer la independencia. Sí, gracias. Recuerdo especialmente, pues me gustaría hablar sobre, ya que están hablando del tema de la carrera judicial, que la estabilidad laboral en Colombia se ha garantizado no solamente para los magistrados de altas cortes, para las altas cortes, sino también para quienes nos desempeñamos como magistrados de tribunal o de categoría de tribunal, seccionales o jueces de todo el país. ¿En qué sentido? Los magistrados de alta corte, su estabilidad laboral garantiza la independencia en las decisiones judiciales. Es decir, que las decisiones judiciales de nuestras altas cortes son independientes porque no tienen el riesgo de interferencia en su estabilidad laboral. ¿En qué sentido? En el sentido que para poder ser juzgados disciplinaria o penalmente, tienen que ser despojados de una protección constitucional por el mismo hecho del ejercicio de sus funciones. Frente a los magistrados de tribunales o seccionales y jueces y empleados de la rama judicial, se maneja el tema de la carrera judicial, que se ingresa a través, como ya en otros países, de un concurso público en el que todos, aquel que cumpla los requisitos para presentarse se puede presentar, y solo los mejores calificados entran a propiedad a la rama judicial. Entonces, esto también les da independencia en sus decisiones porque no están sometidos a que un superior los postule, sino que entran a laborar a la rama judicial por sus propios méritos, tanto magistrados de categoría de tribunal, jueces y empleados de apoyo de los respectivos despachos judiciales. Y precisamente, apreciados colegas, en Colombia es el Consejo de la Judicatura quien realiza estas convocatorias y quien administra la carrera judicial como órgano independiente a las jurisdicciones con dedicación exclusiva. Nosotros todos los días, absolutamente todos los días tenemos que ver con la administración de la carrera judicial, porque esta es una de nuestras funciones constitucionales y legales, otorgadas a los consejos de la judicatura seccionales, del cual hago parte a través de funciones de una ley estatutaria, la administración de la carrera a nivel seccional. Y esa es la joya de la corona, es nuestra joya de la corona en Colombia, teniendo en cuenta que es esa forma de ingresar a la rama judicial la que le permite al juez tomar las decisiones con independencia. Y esa independencia solamente se le otorga
el autogobierno a través de esos tres elementos que dijo la Corte Constitucional. Una institucionalidad propia que nace de la misma rama judicial y que además tenga pues poder de decisión, autonomía e independencia, también autogobierno para decidir lo mejor, para crear juzgados, por ejemplo. Nuestro Consejo Superior de la Judicatura es el órgano encargado de creación de despachos judiciales, de establecer, de crear despachos transitorios para descongestionar la administración de justicia. Dijo la Corte Constitucional en un momento en que presentaron una reforma constitucional para el cambio de el órgano de gobierno de la rama judicial. Esa fallida propuesta de reforma constitucional, nuestra Corte Constitucional se manifestó y dijo, no es constitucional no dejar, es decir, se debe dejar un órgano de dedicación exclusiva para el autogobierno de la rama judicial. Nosotros, el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, manejamos la carrera, manejamos los circuitos, la organización territorial judicial, que puede no coincidir o sí, con la organización política, de acuerdo con las necesidades, la creación de cargos, creación de despachos judiciales, medidas de descongestión, etc. Todo para el acceso oportuno para que nuestros jueces y magistrados solamente se dediquen o principalmente se dediquen a dictar sentencias, a impartir justicia. Aun cuando nuestra propia Constitución, por favor me avisan, no sé si ya terminé. Yo sigo, aun cuando si no me avisan, yo sigo. Bueno, si quiere, entonces yo lo seguiré para la tercera porque ahí sigue. Si usted quiere cerrar brevemente o seguimos con la... No, pues es que ahí yo creo que todas quisiéramos seguir hablando, yo no quiero ser grosera, entonces sí, ya. Muchas gracias, tiempo. Yo magistrada. espero hasta la próxima intervención. Gracias. Qué pena. Muchas gracias, magistrada. Y le damos entonces la palabra a la magistrada Moreno Ramírez para que nos cuente su reacción frente a, de nuevo, qué aspectos podrían mejorarse en el funcionamiento de estos consejos de la judicatura que fortalezcan la parte de independencia judicial en la rama. Muchísimas gracias. Primero, nada más quisiera reaccionar ante un par de las ideas que he escuchado que me parecen fundamentales. Una de ellas es el Consejo de la Judicatura en México también tiene un autogobierno. Esto implica la facultad de emitir sus propios reglamentos y reglamentación interna, por supuesto, con base en las leyes que emite el Congreso, pero las leyes y cómo se aplican internamente la emite el propio Consejo de la Judicatura y esto es fundamental. Y por otro lado, de manera presupuestaria, el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, elabora su propio presupuesto y lo envía al Congreso de la Unión, aunque el Congreso puede determinar eventualmente si lo recorta o no, pero no interviene otra rama o no interviene el Ejecutivo, por ejemplo, para la determinación presupuestaria. Es solamente el Congreso de la Unión quien lo define. Y por último, en cuanto a la composición, si bien tenemos integrantes que están designados por otras de las ramas, la propia Constitución dice que una vez que llegan al Consejo de la Judicatura, no están ahí para representar los intereses del Ejecutivo y del Legislativo, ya se convierten en parte del Judicial. Entonces, no es como que envíen a un representante, sino que envían a alguien para que se integre al Poder Judicial de la Federación y no se perciba que es representante o que es... o que viene, digamos, a velar por otros intereses que no sean los del propio Poder Judicial, que eso es fundamental. Dicho esto, ¿cuáles son los retos o cuáles son algunas de las cuestiones que se pueden abordar? Actualmente el ministro presidente del Consejo de la Judicatura y de la Corte, el ministro Saldívar, hizo con su equipo un importante diagnóstico y ha dado como resultado varios puntos de los cuales quiero destacar algunos.
El primero es el tema de género, que es transversal en todo el Poder Judicial de la Federación. Hay datos estadísticos fascinantes que se emitieron, pero uno de estos era que en los rangos medios y bajos de la carrera judicial, el equilibrio entre hombres y mujeres era más o menos 50-50%, más o menos, un poquito menos de mujeres. Cuando hablábamos de los puestos de jueza y de magistrada, estos porcentajes se desplomaban y daba un resultado de 80% de hombres a nivel magistrados y un poquitito mayor porcentaje a nivel de juezas y jueces. Por supuesto, esto no es por la falta de la capacidad de las mujeres, sino es por los fenómenos de los techos de cristal, los pisos resbaladizos y otros. Entonces, se tomaron varias medidas para fomentar el acceso de las mujeres a los más altos cargos judiciales, como concursos especiales para mujeres, para juezas y magistradas, como aún en los concursos que sean mixtos por la demanda de juzgadoras y juzgadores, se da por si lo que se necesitan son 60 plazas en total, 30 por lo menos tienen que ser para mujeres. Además, también se abordó desde el tema disciplinario otro tema fundamental, con la creación de una unidad especial para la prevención y combate al acoso sexual dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Estos temas que parecían invisibilizados o que parecían de bromas pesadas entre colegas y compañeros, que todas y todos entendamos que no son bromas pesadas y que es una cuestión de respeto fundamental y de no acoso y de no hostigamiento. Y esta unidad da acompañamiento a las mujeres y a las personas que por género se sientan hostigadas o acosadas y puede desembocar hasta en medidas cautelares de protección a las mujeres y también en incluso procedimientos disciplinarios. Otra de las cuestiones es transparencia en los concursos de acceso a las plazas de jueces y magistrados, y también en cuanto no solamente para las mujeres, aunque sí especialmente pensando en un tema de género, pero otro de los desincentivos para las mujeres para concursar es que normalmente podías ser originaria de una ciudad y por las necesidades del servicio ser adscrita en una ciudad donde no tuvieras redes de apoyo para el cuidado de menores. Entonces, hay una política clara y una política nueva de adscripciones donde se da también en la medida de lo posible, porque al final pues lo que se tiene presente son las necesidades del servicio, pero en la medida de lo posible se privilegia que las personas que tienen labores de cuidado, independientemente de si son personas con discapacidad, menores, personas mayores de edad, hombres o mujeres con estas labores de cuidado, pero como sabemos las labores de cuidado recaen primordialmente en las mujeres. Entonces se trata de privilegiar que puedan estar o en el lugar donde tenga su red de apoyo o por lo menos en algún lugar cercano a esa red de apoyo. Y otra de las cosas que se destacó es que la profesión de juzgadora y juzgador, por supuesto que como muchas otras profesiones, atrae a gente que es de las propias familias, ¿no? Este fenómeno de pasar la profesión entre hijos y demás, pero se detectó que había un uso pernicioso de esta práctica. Es decir, había redes que parecían redes de nepotismo, donde una persona podía tener hasta 20 o 30 familiares en el Poder Judicial de la Federación, en cuyo caso pues ya no se considera una cuestión incluso hasta de orgullo familiar, sino que ya era un tema de cotos y de espacios, entonces, y de ocupación de espacios, ¿no? Que no necesariamente estaba llegando a la gente mejor calificada, sino podía llegar gente que era familiar de una persona que ya trabajaba en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, sin permitir el acceso de las personas que tienen familiares al Poder Judicial, siempre y cuando demuestren tener la capacidad para pertenecer al Poder Judicial de la Federación, también se instrumentó una importante política para combatir al nepotismo. Entonces, estos son los puntos que se han detectado de mejora y que se están tomando acciones para
pues para mejorar y para abonar a la independencia y al acceso a mujeres y lo que esto puede dar a la independencia del Poder Judicial en México. Muchísimas gracias, magistrada Moreno. Muy interesantes los puntos que las tres han traído a la conversación. Vamos a darle la palabra al juez Carlos Arsenio Pérez de la ACJI. Él es doctor en Ciencias Penales y con maestrías en Género y Justicia y en Derecho Penal. Ha sido juez durante 17 años en el organismo judicial, incluyendo ser juez de adolescentes en conflicto con ley penal, juez de sentencia de feminicidio y actualmente juez de uno de los tribunales de mayor riesgo en el departamento de Guatemala. También docente universitario desde el año 2000 en distintas instituciones educativas. Y le vamos a pedir al juez Carlos Arsenio Pérez que nos cuente sus reacciones ante estos puntos que se han discutido a lo largo del panel sobre los principales puntos estratégicos para el Consejo de la Judicatura, para la formación de estos cuerpos y el tipo de facultades que deberían tener y el trabajo que hacen, así como los puntos de fortalecimiento que acabamos de discutir. Muy bien, buenas noches, gracias por la presentación. En nombre de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, agradecemos la participación de todas las panelistas, quienes de forma muy clara y elocuente han realizado un análisis muy pertinente en relación a los diferentes consejos de la Judicatura en relación a sus países. Dentro de los puntos que considero importante resaltar se encuentra el hecho que queda evidenciado de forma indudable que la concentración de funciones relativas al gobierno de la Judicatura en las Cortes Supremas de Justicia ha aprobado de manera contundente ser problemática por diversas razones que van desde lo estrictamente jurisdiccional, pasando por el debilitamiento de la carrera judicial, hasta llegar incluso a la posibilidad de limitar la propia independencia judicial. Cuando funciones eminentemente administrativas, como lo decían ya las colegas, como lo hemos visto en el informe que también Jaime ha compartido ya a través del enlace, ejemplos de los cuales son, por ejemplo, el ejercicio del presupuesto del propio Consejo, así también las relacionadas a la carrera judicial, entre las que se encuentran lo relativo a los nombramientos, traslados, capacitaciones, ascensos, condiciones para el retiro de jueces y magistrados, y todo lo concerniente al proceso disciplinario de los funcionarios judiciales. Cuando todas estas actividades, funciones y atribuciones recaen sobre la Corte Suprema de Justicia, no solamente distrae a esta de las funciones propiamente jurisdiccionales, sino que también, lo cual resulta ser lo más delicado y peligroso, fácilmente se puede volver un espacio de control de jueces y magistrados. Control y supervisión que es necesario que se realice, tal y como lo han señalado también las colegas cuando han hecho referencia de los sistemas disciplinarios, pero debe de ser este control y supervisión por entes administrativos y técnicos, como afortunadamente aún sucede en el caso de Guatemala a través de las distintas juntas de disciplina judicial. El análisis realizado por Sherman y Sterling y el Van Center establece 5 preguntas sobre las cuales se sistematizan las diferentes respuestas de los distintos consejos de la judicatura. Se utiliza el término consejo de la judicatura para homogenizar el término en relación al nombre de cada uno de ellos. Por ejemplo, Consejo de la Magistratura en Argentina, Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, Consejo de la Judicatura en Costa Rica, Consejo Nacional de la Judicatura en El Salvador, Consejo de la Carrera Judicial en Guatemala, Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en Honduras, Consejo de la Judicatura Federal en México y Consejo de Administración de la Carrera Judicial en Panamá, en relación a los 8 países analizados en el informe. Son 5 preguntas las que se plantearon. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de la Carrera Judicial? ¿Cómo se elige a los miembros del Consejo de la Carrera Judicial? ¿Cómo se toman sus decisiones? ¿Qué control tiene el Consejo de la Judicatura sobre los siguientes temas? Y en lista 7 temas muy importantes: presupuesto, nombramiento de jueces, disciplina, capacitación, traslado de jueces, los retiros relacionados al retiro voluntario o obligatorio y las asociaciones de jueces. En este punto es muy importante porque se puede visualizar niveles de tolerancia, permisibilidad o incluso fomento al principio asociacionista. Y la quinta, que no es una pregunta, pero es una idea clara en cuanto a las funciones que desarrolla la Corte Suprema de Justicia descritas en el punto anterior. Las 5 preguntas obtienen respuestas por demás interesantes en el informe en cuanto al estudio de los consejos de la Judicatura.
Sin embargo, son las preguntas 4 y 5 en donde considero que se establecen dos temas torales en relación al Poder Judicial. Uno relativo al presupuesto del Consejo de la Judicatura y el otro relacionado al control del personal referido directamente a los poderes judiciales. Como se podrá visualizar en el informe, existe una clara relación entre estas dos últimas preguntas, la 4 y la 5. Toda vez que se evidencia que en aquellos países en donde la participación del Consejo de la Judicatura es más amplia en los temas abordados, se reduce la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos temas. Y de forma inversa, por lógica, en donde se le ha reducido o limitado los espacios de actuación a los consejos de la Judicatura, hay un mayor espacio de actuación de las diferentes Cortes Supremas de Justicia, lo cual indudablemente atenta contra un gobierno de la Judicatura ágil, moderno y técnico, que es básicamente el consenso al que han llegado las panelistas de acuerdo a sus experiencias. Entonces, el análisis que se realiza tiene como objetivo principal generar un espacio de discusión sobre la importancia de contar con entes autónomos que puedan llevar a cabo las tareas de administración de la Judicatura separada de la Corte Suprema de Justicia. Estamos convencidos que el gobierno de la Judicatura debe estar preferentemente en manos de un ente administrativo y técnico para garantizar de mejor forma la carrera judicial y la independencia judicial. Elementos vitales para fortalecer al Poder Judicial con el objetivo de que cumpla las funciones encomendadas en cada uno de nuestros países por nuestras diferentes constituciones y con ello garantizar la independencia judicial, que es una garantía necesaria e irreductible para alcanzar un verdadero Estado constitucional de derecho. Ahí radica mi criterio la importancia del presente informe, que sin duda es parte de un proceso que nos llevará a jornada de planteamientos, discusiones y esperamos también consensos de temas relacionados con el Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer cada día más el Estado constitucional de derecho de cada uno de nuestros países. El caso particular de Guatemala, del cual hacía referencia Jaime Chávez al inicio, el decreto 78-2022 estableció modificaciones a la ley de la carrera judicial contenida en el decreto 32-2016, ambos decretos del Congreso de la República. Del estudio de esta reforma, que por razones de tiempo no se puede pormenorizar en esta actividad, se evidencia un retroceso en cuanto a fortalecer al Consejo de la carrera judicial, toda vez que funciones administrativas que eran propias del Consejo regresaron a estar nuevamente a cargo de la Corte Suprema de Justicia, específicamente los relacionados a ascensos y traslados, que son temas muy sensibles dentro de la carrera judicial, con lo cual, al no estar la Corte Suprema de Justicia dedicada fundamentalmente a administrar justicia, es decir, a su función jurisdiccional, y por el contrario, al atender aspectos administrativos propios del gobierno en la carrera judicial, no se fortalece el principio de una justicia más eficiente y eficaz. Es una premisa que los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia concentren sus esfuerzos en realizar fallos de calidad, despreocupados en consecuencia de aspectos burocráticos y administrativos. Para algunos analistas, esta reforma a la ley de la carrera judicial en Guatemala tiene una intención retroactiva, pero no hablamos acá del concepto retroactivo desde un punto de vista legal, sino desde un punto de vista histórico. Es decir, regresar las cosas a un tiempo que se podría ubicar previo al intento del rompimiento del orden constitucional por parte del expresidente de la República, Jorge Serrano Elías, es decir, regresar a las décadas de los años 80 y 90. Evidentemente, esto marca un retroceso para todo el Poder Judicial, por cuanto que necesitamos un Poder Judicial y un Consejo de la carrera judicial que responda a las exigencias del siglo XXI, pero se ha legislado para regresar a la última parte del siglo XX, con los resultados negativos que esto implica para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, debido a las necesidades apremiantes de la población que necesitan del acceso a la justicia como un derecho humano. A inicio del mes de junio del presente año se realizaron las asambleas de jueces de paz, jueces de primera instancia y de magistrados de sala, en donde se eligieron a los representantes titulares y suplentes para integrar el Consejo de la Carrera Judicial. De acuerdo a la reforma de la ley de la carrera judicial, los representantes que se suman a la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la persona que haya designado para que la represente en caso de ausencia, con lo cual ha quedado integrado el Consejo de la Carrera. Para finalizar, señalar que finalmente las personas hacen a las instituciones y no al revés, es decir, la institución no hace a la persona, las personas hacen a las instituciones. Por lo que esperamos como jueces que las personas electas en cada uno de los estamentos de la carrera judicial, más la representación directa que ejerce la Corte Suprema de Justicia, realicen todos los esfuerzos para fortalecer la carrera judicial y garantizar sin cortapisa la independencia judicial. Estamos en un momento de transición, que no obstante lo lamentable de la reforma a la ley de la carrera judicial por los conceptos ya vertidos, con voluntad política y vocación de servicio y con el decidido apoyo de jueces y magistrados, debemos de llevar a buen puerto al Poder Judicial en Guatemala.
en beneficio del Estado constitucional de derecho, en beneficio de la democracia, pero sobre todo en beneficio de la sociedad guatemalteca. Con esto quiero hacer los comentarios. Creo que finalmente son ideas que todos tenemos desde el punto de vista de ese gobierno, autogobierno, de los consejos de la carrera judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez Pérez, por esa intervención. Le damos la palabra entonces a Jaime Chávez de nuevo para que nos dé las palabras de cierre. Muchísimas gracias, María Cristina. Creo que queda clara la importancia de este tema. Lo que pasa en Guatemala definitivamente es una cuestión que preocupa al Ban Center y a la comunidad jurídica internacional, pues el avance de aspectos de la carrera judicial que redundan en un fortalecimiento de la independencia judicial son clave para que en un país pueda existir certeza jurídica y con esto que pueda haber las condiciones necesarias para el crecimiento y el desarrollo de un país. Creo que no me queda más que agradecerles a nuestras excelentes panelistas, magistrada Lorena Gómez Roa, jueza Agustín Díaz Cordero, magistrada Ileana Moreno Ramírez. Les agradecemos muchísimo su participación. Desafortunadamente, estos eventos tienen que tener una duración, pero definitivamente podría ser una conversación que podríamos continuar por horas. Hay muchos temas que abordar y definitivamente muchas experiencias que compartir de cada uno de los países, pero la idea, como mencionaba al principio, es que este puede ser el inicio de una discusión para promover algunos esfuerzos en Guatemala y en otros países donde hace. El link al estudio referido está en el chat nuevamente. Les agradecemos muchísimo a nuestras personas que se conectaron de diversos países esta tarde para escuchar y ver de las panelistas expertas, conocer cómo está funcionando esto en otros países y además conocer que sigue habiendo retos, ¿no? Ningún país tiene solucionado el tema, sigue habiendo retos, pero la idea es que hacia allá se esté trabajando. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Estará disponible la grabación de este webinar en la página de internet de la AGI y hasta la próxima. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas Encantada de noches a todos. conocerlas. Y al, Qué y gusto. al juez. Igualmente. Y al juez, Gracias. hasta luego. Gracias, juez.